Y quiero comenzar contándole una búsqueda que hice ahí por internet de una universidad llamada Rey Jesús. La Universidad Rey Jesús o Rey de Jesús, algo así. Está ubicada en Miami y ofrece un curso que me llamó la atención. No porque vaya a hacerlo, sino por lo que ofrece. Una universidad que se dice cristiana. Y el curso se llama Escuela de Apóstoles. Y es un curso en línea de 1 año para personas llamadas al oficio de apóstol. Bueno, el curso es, y cito, un programa enfocado a desarrollar los dones y la sabiduría necesarios para ser un apóstol que pueda edificar la iglesia y representar a Cristo. Este programa fortalece las verdades bíblicas necesarias y las instrucciones que se dan a aquellos llamados al oficio de apóstol. ¿Algún interesado? Mire, esto seguro que nos causa extrañeza, gracia, pero realmente es muy triste. Esto es una muestra de cómo desde hace algunos años ha comenzado a existir un mal renacer por un falso movimiento apostólico en varios sectores de la iglesia, en donde se han levantado diferentes apóstoles nombrados por ellos mismos o por amigos de ellos, en donde se atribuyen ciertos derechos y facultades que la Biblia nunca les ha dado. Y es triste ver no solo cómo muchos creen que son verdaderos apóstoles, sino también ver cómo estos hombres engañan a muchos y creen todo lo que estas personas les dicen. Pero obviamente esto no solo no es verdad, ni tampoco es solo un pequeño error. Creer que hoy en día hay apóstoles o que alguien se puede convertir en apóstol es una gran mentira. Una gran mentira que ataca los mismos fundamentos en los que se construye el cristianismo. Por eso hoy vamos a estudiar cómo Cristo escogió a sus apóstoles y vamos a entender su importancia y su singularidad. Bueno, así que acompáñenme a Mateo capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 10 versículos del 1 al 4. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí vemos los nombres de los 12 apóstoles que originalmente el Señor escogió. Acompáñenme en una pequeña oración para entregarle al Señor la predicación del día de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el tema que hoy vamos a estudiar de acuerdo a tu escritura, y ayúdanos a entender la importancia de los apóstoles, Señor, que los apóstoles tuvieron, y ayúdanos a entender por qué hoy no hay apóstoles. Te damos muchas gracias por tu palabra y en tu nombre hemos orado. Amén. Hoy retomamos el estudio del Evangelio de Mateo en el capítulo 10, casi un poquito menos de 2 meses. Nos habíamos dedicado a otros temas, pero hoy retomamos este estudio para volver a darnos cuenta de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y como usted se acuerda, el Evangelio de Mateo es una presentación, una proclamación y una documentación de que Jesús es el Rey. Ese es el tema principal de Mateo. Que Jesús reúne todos los requisitos para ocupar el trono de David como Rey de Israel. Y en los primeros capítulos se describe cómo su genealogía, el cumplimiento de las profecías con respecto a su nacimiento, el soportar la tentación, entre otros aspectos, comprueban que nuestro Señor Jesús estaba habilitado étnica, social y éticamente, moralmente, para ocupar el trono de David. Luego vimos en los capítulos 5 y 7, con el Sermón del Monte, las palabras autoritativas de Jesús como Rey. Y luego pasamos a los capítulos 8 y 9 para ver las obras autoritativas de Jesús como Rey al realizar 9 o 10 milagros. Todo esto evidencia que Cristo es en verdad el Rey soberano prometido en la palabra de Dios. Y el capítulo 10 presenta una nueva sección
en donde el rey involucra y comisiona a 12 de sus discípulos y les da instrucciones específicas de cómo llevar a cabo su misión real. Esta sección provee una respuesta a la oración por obreros que se hizo en el capítulo 9, versículo 37 al 38. Recuerda que el Señor le dijo a los discípulos: oren para que el Señor envíe más obreros a su mies. El Señor les había dicho que oraran, y se asume que ellos oraron para que Dios actuara, y ahora los discípulos se convierten en los obreros por los cuales oraron. La misión que se anticipó en el capítulo 4, versículo 19, cuando el Señor le dice a algunos de ellos que iba a hacer de ellos pescador de hombres, ahora se vuelve realidad. Ahora toma forma. Y mientras que el Señor va a comisionar a sus seguidores como apóstoles y les va a dar autoridad divina. Saber quiénes fueron los apóstoles es muy importante, porque se piensa equivocadamente que hoy en día también hay apóstoles. Y como veremos, no solo esto es falso de toda falsedad, sino que los apóstoles que comisionó el Señor fueron únicos e irrepetibles. Conocer quién es un apóstol y la autoridad que Cristo les dio no solo es bueno para saber lo que dice la Biblia, es trascendental, porque los apóstoles que el Señor eligió tuvieron una labor específica que la cumplieron claramente. Por lo tanto, hoy vamos a mirar en este versículo cómo se describe la elección de los 12 y cómo se describe también la autoridad que el Señor les dio. Pero también vamos a estudiar otros pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan de este tema. De hecho, hoy prepárese a buscar muchos pasajes en su Biblia. Por último, vamos a ver que la grandeza de estos hombres comunes y corrientes no estuvo en ellos, sino en el extraordinario Dios que los eligió. Vamos a ver quién fue un apóstol, vamos a ver la autoridad de un apóstol y por último vamos a mirar quiénes fueron estos hombres comunes y corrientes en las manos de un extraordinario Dios. 3 puntos, sencillamente. Primero, ¿quién es un apóstol? Esta sección comienza ahí en el versículo 1, con Jesús, dice ahí, llamando a sus 12 discípulos. Esto describe una ceremonia oficial de comisión. Esto es lo que está mostrando aquí el Señor Jesús, porque el término llamando significa llamar a uno mismo con el propósito de asignarle una tarea específica. Jesús llamó a sus 12 discípulos a él. Y solo hasta ese momento se sabe que un grupo de aquellos discípulos que habían estado con el Señor iban a constituir a los 12. La estrategia del Señor la vemos claramente en Mateo, porque primero Él establece completamente su ministerio. Desde el capítulo 4, el versículo 23, pasa el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, luego capítulos 8 y 9 con los milagros, y Él les muestra de qué se trata su ministerio. Y luego, ahora en el capítulo 10, los llama a seguir su modelo. Ellos hasta este punto han sido observadores pasivos, pero ahora se van a convertir en participantes activos de la misión. El número de discípulos que el Señor eligió no es arbitrario. En primer lugar, la expresión, como usted ve ahí en el versículo 1, sus 12, después en el versículo 2, los 12, y de hecho en el versículo dice, estos 12, muestran que el Señor, ahí en el versículo 5 es la cita final, esto muestra que el Señor escogió un grupo específico con un número determinado. Los 12, estos 12, sus 12. Y este término va a ser particular para diferenciar a este grupo de 12 apóstoles. O sea, no es algo al azar. Y si usted lee el Nuevo Testamento y Hechos de los Apóstoles, hay muchas referencias cuando dicen la Escritura, entonces llamaron a los 12, entonces los 12 reunidos, entonces los 12 y los 12. Así, es un número específico. ¿Y cuál fue la razón de escoger a 12? Bueno, es que el pueblo elegido de Dios, los israelitas, se dividieron en 12 tribus. Y cuando Jesús convoca a un nuevo pueblo, comienza con 12 hombres que formarán la base del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Mire lo que dice Mateo 19, versículos del 27 al 28. Mateo 19, 27 al 28. Dice Mateo 19, 27 al 28. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentará sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Listo? Hasta ahí. Fue un número dado por una razón específica. O sea, el número implica que los discípulos de Jesús representan el nuevo pueblo de Dios. Y antes de mirar la autoridad que el Señor les dio, quiero hablar un poco sobre quiénes fueron los apóstoles o cómo se utiliza la palabra apóstol en el Nuevo Testamento. Porque el versículo 2 de Mateo 10, vuelva ahí por favor, dice los nombres de los 12 apóstoles. Hasta este punto, la palabra apóstol no se ha escuchado en el Evangelio de Mateo. Siempre se han referido a los seguidores de Jesús como discípulos. Y hasta este punto el Señor les dice apóstoles. Esa palabra apóstol significa, en la etimología, es alguien que es enviado. Alguien que es enviado. Y especialmente es un agente oficial de quien envía a representar a esa persona. Es un enviado oficial. Esta palabra originalmente no tenía una connotación bíblica, no tenía una connotación religiosa. Pero en el Nuevo Testamento, y de hecho lo vemos porque en el Nuevo Testamento se utiliza, en el original griego, aunque en las traducciones en español no, se utiliza para designar a alguien que es enviado por una persona o incluso por una iglesia. Pero cuando vamos a meternos a estudiar la palabra en el Nuevo Testamento, el desarrollo, todo el desarrollo de la palabra apóstol, nos muestra que este término se utilizó específicamente para designar a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que el Señor eligió y también a Pablo, como ya veremos más adelante. Quiero llevarlos a un par de versículos con respecto a esto. Y si tú ves ahí en Hechos capítulo 1, vamos ahí a mirar unos 3 versículos que nos habla que la palabra apóstol se refiere a los 12 apóstoles originarios que el Señor escogió. Originarios. Usted me entendió. Hechos capítulo 1, versículo 2, dice así: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles que había escogido, ¿no? Los apóstoles, no los discípulos comunes y corrientes, no sus seguidores, los apóstoles. Vaya más adelante a Hechos capítulo 2, versículo 43, Hechos 2, 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Y de hecho vaya un versículo antes, versículo 42, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los 12. Ahora vaya rápidamente a Hechos capítulo 11, versículo 1. Y vemos esto también. Solamente un ejemplo de los muchos que hay en Hechos. Hechos 11:1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, en este versículo que se muestra que hay un grupo distintivo, ¿cierto? Particular, que toda la iglesia sabía quiénes eran. ¿Oyeron quiénes? Los apóstoles. ¿Y quién más? Pues el resto de la iglesia. Pero los apóstoles ubicaban un lugar especial. ¿Por qué? Porque el Señor los eligió. Y mire el último versículo, váyase a Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los que 12 apóstoles de Cristo. Si vemos, y obviamente no vamos por todas las citas de los apóstoles, pero quería mostrar sobre todo el de Apocalipsis 21, porque nos muestra que este grupo no es un grupo común y corriente. No es un grupo, común. Es un grupo especial. O sea, los apóstoles, cuando hablamos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, no queremos decir simplemente enviados en un sentido general. Más bien estamos hablando de apóstoles de Jesucristo. Aquellos individuos seleccionados directamente y autorizados por el Señor Jesucristo para ser sus representantes inmediatos en la tierra. La Biblia nos habla de varias características, pero realmente podemos resumirlas en tres calificaciones necesarias que el Nuevo Testamento da a un apóstol. Y de hecho 3 calificaciones que nos muestran también que hoy en día no pueden existir apóstoles contemporáneos.
Primero, un apóstol tenía que ser un testigo ocular del Cristo resucitado. La primera característica, un apóstol tenía que ser un testigo ocular del Cristo resucitado. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Y mire lo que dice ahí la palabra. Dice, no soy apóstol, no soy libre, y mire la prueba que da. No he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿En qué momento pudo ver Pablo al Señor? Cuando resucitó. Porque ya el Señor había muerto cuando Pablo ya había, ¿qué? Ya había resucitado, ¿no? Pablo se convirtió al ver al Señor Jesucristo. Y él dice ahí, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús. Eso es una muestra. O sea, un apóstol tenía que haber visto al Cristo resucitado. Más adelante le voy a dar otra cita porque vamos a hablar del caso de Matías, quien reemplazó a Judas. Entonces, lo primero, que un apóstol tenía que ser testigo ocular del Cristo resucitado. Segundo, un apóstol tenía que ser nombrado por el mismo Jesucristo. Por el mismo Jesucristo. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, versículo 2. Hechos capítulo 1, versículo 2, ya lo leímos, pero volvamos a leerlo. Y leemos también el versículo 24. Dice Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ahora sáltese rápidamente al versículo 24 de Hechos capítulo 1. Y dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Quién escogía a los apóstoles? ¿Otro apóstol? No, Cristo mismo. Cristo mismo. Bueno, Cristo mismo. Y ahí está hablando, ya vamos a hablar de eso, pero ahí está hablando de Matías. Y los apóstoles que dijeron, muestra tú a quién has escogido para que reemplace a Judas. Y tercera característica de un apóstol. Un apóstol tenía que poder confirmar su misión y mensaje con señales y milagros. Eso lo tenía que hacer un apóstol. Confirmar su mensaje, o más bien confirmar su apostolado, su misión, con señales y milagros. Vaya conmigo a 2 Corintios 12:12. Yo le dije que hoy íbamos a buscar muchos pasajes. Mire lo que dice 2 Corintios 12:12. Dice ahí la palabra. Con todo, dice, las señales de ¿qué? De apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Mire, esto no es un versiculito nada más que mostraba lo que estaban diciendo los apóstoles. Cuando estudiamos bien la gramática, vemos ahí dice las señales de apóstol, o sea, había algo que caracterizaba a los apóstoles de otro cristiano común y corriente. No estamos diciendo aquí que los apóstoles fueron más amados por Dios o eran más importantes, pero sí eran un grupo exclusivo. ¿Listo? Y esto debemos tenerlos muy en cuenta. Y algo que los caracterizaba era que ellos hacían señales y milagros, tenían poder, un poder que venía del Señor, que lo vemos ahí en Mateo capítulo 10. Un apóstol tenía que poder confirmar su apostolado por medio de señales y milagros. Todos estos criterios que hemos hablado también se aplicaron en primer lugar a Matías, que fue el que reemplazó a Judas, y también a Pablo. Y de hecho vamos a Matías, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, y mire, vamos a leer ahora versículos del 21 al 26. Dice Hechos 1, 21 al 26. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Listos? Ahí está. Y señalaron a dos que cumplían los requisitos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, ¿no?
Claramente vemos esto, cumplía los requisitos. Pero no solo Matías para cumplir el espacio o para llenar el espacio de Judas, sino también el apóstol Pablo. De hecho, la preocupación de los apóstoles al llenar el espacio que Judas había dejado también nos dice mucho de que el número tenía que ser 12. Ahora, Pablo también se le denomina un apóstol a los gentiles. Y es importante ver lo que dice la palabra con respecto al apostolado de Pablo, porque muchos afirman que de la misma manera que Pablo fue apóstol, todavía podría haber apóstoles en la iglesia de hoy. Y todavía usted podría matricularse en esta universidad y aspirar a ser apóstol. Pero Pablo cumplió los 3 requisitos de un apóstol, ¿cierto? Los 3 requisitos. Y vamos a ir por esos versículos también. Vaya a Hechos capítulo 9, versículos 4 al 5, donde se nos narra la conversión de Pablo. Mire Hechos 9, 4, 5. Primero, Pablo fue testigo del Cristo resucitado. Dice ahí Hechos 9, 4 y 5. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Más adelante se nos muestra, y en Gálatas de hecho, y en Corintios, si no estoy mal también, Pablo menciona de otras apariciones que el Señor le hizo. Bueno, Pablo vio al Cristo resucitado. Segundo, Pablo también fue elegido por Cristo mismo. Váyase a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice ahí Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién escogió a Pablo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo escogió, directamente escogido por Cristo. Y tercero, Pablo confirmó su apostolado con señales y con milagros. Ahí lo vemos, ya lo leímos, pero volvamos allá. En 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 11 al 12. 2 Corintios 12, del 11 al 12, dice así: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada, escuche bien, he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechos entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Por quién? Por él, ¿no? Han sido hechas estas señales en medio de ellos porque fue Pablo el que estuvo ahí con los corintios. Todo esto nos muestra que Pablo, como Matías, como los demás, cumplieron los requisitos de un apóstol. Pablo nunca afirmó, de hecho, estar incluido entre los 12 originales. Él lo dice. Pero él sí sabía que su apostolado venía de Dios. Y de hecho los demás apóstoles no es que lo nombraron como apóstol, pero sí reconocieron su apostolado especial a los gentiles. Por eso él es capaz de escribir Gálatas capítulo 1 y decir: ¿no soy yo apóstol también de Jesucristo? Y específicamente ahí nos habla del conflicto que tuvo con Pedro. O sea, sí los demás reconocieron: este es un apóstol llamado por Dios a los gentiles. Y aunque la situación de Pablo fue anormal, él fue un apóstol y él mismo lo explica. Y él dice algo también que es clave para entender que no hay más apóstoles, y es que él fue el último de los apóstoles. Mire lo que dice 1 Corintios 15, del 7 al 9. 1 Corintios capítulo 15, del 7 al 9. Dice 1 Corintios 15, del 7 al 9. Después apareció a Jacobo, está hablando Pablo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él lo dice, ¿no? Con toda la humildad del mundo él lo dice. No debo ni siquiera llamarme apóstol, pero soy apóstol. Pablo se vio a sí mismo como una anomalía única, como la excepción a la regla en su tipo. Y conecta su declaración, y esto es muy importante, con que fue la última aparición de todas de Cristo. Mire el versículo 8. Y al último de todos. ¿De todos qué? Mire la frasecita anterior. Al último de todos ¿qué? De todos los apóstoles. ¿Qué dice el versículo 7? Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos. ¿Al último de qué? De los apóstoles.
¿no? Además, después dice que Él es el más pequeño de los apóstoles, mostrando que no puede haber más apóstoles. No puede haber. Y esto nos lleva a afirmar con seguridad que no hay más apóstoles y que tampoco está bien ni es apropiado referirse a alguien que sea misionero o que haya plantado iglesias como apóstol. No, eso la Biblia se llama pastor. Bueno, va, planta una iglesia, y si Dios lo lleva a plantar otra, va y planta otra iglesia, pero nunca apóstol. Los apóstoles fueron únicos en su propósito y en su autoridad, como ya vamos a ver. Solo los 12 y Pablo pueden ser llamados apóstoles. Y de hecho esto es confirmado por el testimonio histórico posterior a los apóstoles del primer siglo. Los discípulos de los apóstoles, toda esa generación después del primer siglo, son conocidos históricamente como los primeros padres de la iglesia. Y ellos vieron a los apóstoles como un grupo único de hombres, distintos a todos los que les iban a seguir luego. Ellos no se vieron a sí mismos ni a sus contemporáneos como apóstoles, sino como los discípulos de los apóstoles. Muchos documentos históricos, si usted quiere consultarlos, se los digo. Un libro de Ignacio, padre de la iglesia, que se llama Contra las herejías. Ahí él dice que los apóstoles fueron únicos. La epístola de Matetes a Diogento, los fragmentos de Papías, la epístola de Policarpo a los filipenses. Estos documentos son históricos, no son inspirados, son históricos, pero nos muestran que el cristianismo del segundo siglo veía a los apóstoles como ese grupo único. Los que siguieron a los apóstoles vieron la era apostólica como un periodo único e irrepetible de la historia de la iglesia. Por lo tanto, el saber quiénes fueron los apóstoles nos muestra que hoy no solo no pueden existir apóstoles, sino que también nos ayuda a distinguir a los falsos, mentirosos, abusadores, que quieren sacarle el dinero a la gente, que se llaman apóstoles. Mucho cuidado cuando alguien diga eso. Ese es nuestro primer punto. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Vamos al segundo punto, a la autoridad de un apóstol. Entonces, volvamos allá a Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Dice el versículo 1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio, escuche bien, autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Listo? Esta frase es casi la misma que describe el ministerio del Señor en el capítulo 4, versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. No lo vamos a leer, pero es casi la misma frase, que el Señor tenía autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y esto es increíble porque la misma autoridad que tenía el Señor para echar fuera demonios y sanar enfermos, ahora el Señor se la estaba dando a los 12. Y el hecho de que la autoridad de los 12 es similar a la de Jesús confirma que realmente ellos eran sus representantes autorizados que portaban su mensaje. Y esto muestra que estos apóstoles tenían una autoridad única. Y como vimos, esta autoridad fue demostrada por medio de ¿qué? De realizar señales y milagros, las señales del apóstol. Vez tras vez vemos cómo el poder del Señor se manifestaba a través de los apóstoles al realizar milagros y señales. Acompáñenme a Hechos, capítulo 2. Vamos a ver unos 3 versículos ahí en Hechos, pero empezamos con Hechos, capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 43. Hechos, capítulo 2, versículo 43. Dice así. Ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Ahora vaya a Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice así: y con gran poder los apóstoles, escuche bien, gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, ¿no? Ahí se muestra que los apóstoles tenían un gran poder. Y el último, capítulo 5, versículo 12. Mire lo que dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico
de Salomón. Entonces, esto es un patrón repetitivo que nos confirma la autoridad que el Señor Jesús les dio. Los dones de señales y milagros estaban directamente ligados al oficio de apóstol. Y esto nos enseña algo también que es clave en la teología. Y es que así como el ministerio del apóstol es único, los dones que se les dieron a los apóstoles también fueron únicos e irrepetibles. Únicos y irrepetibles. O sea, el cese del apostolado traza una línea doctrinal que muestra que los dones milagrosos, como lo decimos en nuestra declaración de fe, no existen hoy en día en la iglesia de hoy. Bueno, los dones milagrosos no existen en la iglesia de hoy. No significa, como siempre lo he dicho, que Dios no siga haciendo milagros o que Dios no obre sobrenaturalmente. Claro que sí, pero los dones dados a los primeros cristianos, a la primera iglesia, no están para el día de hoy. Porque mire, no todo lo que caracterizó a la iglesia del Nuevo Testamento todavía caracteriza a la iglesia de hoy, entre ellos los dones de milagros y señales y de revelación de los apóstoles. De hecho, ¿cuál fue el propósito final de la autoridad de Cristo al darle ese poder a los apóstoles? O sea, el propósito final de la autoridad de Cristo, que la autoridad de Cristo les dio a los apóstoles para realizar milagros, no fue que las personas se quedaran mirando los milagros. Y esto es muy importante de entender, porque nunca el Señor realizó un milagro para que la gente se quedara maravillada por el milagro. Porque el propósito siempre era que las personas miraran el mensaje de quien hacía el milagro, el mensaje del mensajero. O sea, el propósito era, con el poder de los apóstoles, que la gente escuchara su mensaje. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo 3. De hecho, ahorita lo leímos en Hechos 4, ¿no? Que ellos testificaban, o sea, testificaban de Cristo con gran poder, ¿no? Pero mire lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos del 3 al 4. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cuál era el propósito de las señales, de los prodigios y de los milagros? Testificar de Dios. Testificar de Dios. Ese era el punto. Ese era el punto. Mire, el propósito y el fin último de la autoridad apostólica para realizar milagros y señales era transmitir el mensaje de Dios, ya sea hablado o escrito. Hablado o escrito. Y esa autoridad para declarar la verdad fue anunciada por Cristo mismo cuando les anunció que sobre ellos vendría ¿quién? El Espíritu Santo. Vaya conmigo a Juan 14. Todo esto es para fundamentar el argumento. Juan capítulo 14, versículo 26, y luego leemos Juan 16 del 12 al 15. Juan capítulo 14, versículo 26. Mire lo que dice Juan 14, 26, la obra del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, y ahora salte por un momento a Juan 16, versículos del 12 al 15. Juan 16 del 12 al 15. Y mire lo que dice el Señor Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, o sea, Hechos capítulo 2, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estos dos pasajes son muy importantes de la obra apostólica de transmitir la verdad. Aquí Cristo nos está diciendo que Él no solo afirmó que el Espíritu Santo vendría, que les recordaría, Juan 14, todo lo que Jesús había enseñado, eso lo vemos en los evangelios, sino que también les anunció una nueva revelación, que los iba a guiar a una nueva ¿qué? Verdad. Y eso lo vemos en las epístolas. Hay muchas cosas que vemos en las epístolas que el Señor no dijo, ¿no? ¿Cómo iba a ser dirigida a una iglesia? No lo dijo.
¿Cómo iban a organizarse? No lo mencionó. Muchas otras cosas también que nos hablan. Por ejemplo, ¿cómo debemos trabajar? El Señor Jesús mismo nos lo dijo. Hay principios, sí, pero específicamente vemos a Pablo, a Pedro, a Juan, dando nueva revelación. Y eso fue prometido ¿por quién? Por Cristo mismo ahí en Juan 14. O sea, la autoridad para realizar señales y milagros de los apóstoles apuntaba ¿a qué? A la autoridad que tenían para transmitir la palabra de Dios. Eso apuntaba. Para transmitir la palabra de Dios al nuevo pueblo de Dios. La primera iglesia entendió esto. La primera iglesia entendió esto. Y ellos veían la instrucción apostólica como autorizada y a la par con las mismas escrituras del Antiguo Testamento. Ellos sabían que lo que estaban comunicando los apóstoles venía de Dios. Mire, le voy a mostrar algunos versículos, solo 2, esta vez. Mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice Pablo, Primera de Tesalonicenses 2, 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, escuche bien, y Pablo estaba diciendo esto, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué significa esto? Que cuando los apóstoles hablaban o escribían una carta de estas, la gente decía, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y ahí Pablo les dice a los tesalonicenses, muy bien, la recibiste como palabra de Dios. Y mire otro versículo también muy importante, Segunda de Pedro. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Aquí está hablando el apóstol Pedro y va a hablar de lo que escribe Pablo. Mire, Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué estaba diciendo Pedro acá? Que lo que estaba escribiendo Pablo venía ¿de quién? De Dios. Muy importante la última frase donde dice también las otras escrituras. O sea, Pedro está comparando las escrituras con E mayúscula, escrituras del Antiguo Testamento, con las escrituras de Pablo, que es palabra de Dios. No creer o desobedecer la instrucción de los apóstoles era no creer o desobedecer a Dios. Y las palabras apostólicas que fueron inspiradas por Dios es lo que hoy en día conocemos como ¿qué? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Todo lo que Dios quiso que supiéramos para nuestra vida y para la piedad fue consignada por los apóstoles a la iglesia y no le falta nada. Nada. Y que la Biblia esté completa, que el canon esté cerrado, nos enseña que el oficio apostólico también cesó, también paró. Si creemos que la Biblia está completa como lo creemos, por lo tanto, ya no son necesarios nuevos apóstoles que den una nueva revelación a la iglesia. Porque si todavía hubiera apóstoles en la iglesia, tendrían la misma autoridad que los apóstoles del Nuevo Testamento. Y entonces, ¿cómo podríamos afirmar que el canon está cerrado? Por lo tanto, ya que no se pueden agregar palabras a la escritura y hacer que se cuenten como las mismas palabras de Dios, no se le puede otorgar a nadie autoridad apostólica. Debemos afirmar que los 12 apóstoles y Pablo fueron únicos y cumplieron su papel fundacional en la historia de la iglesia. Fueron únicos. Y aquí hay un versículo también muy concluyente en esto. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 21. Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 21. Dice Efesios 2 del 20 al 21. Edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es esta analogía? Este versículo presenta a la iglesia como un edificio, ¿cierto? Un edificio que tiene un fundamento y que después sobre ese fundamento se construye la iglesia. La iglesia es un edificio. ¿Y cuál es la etapa del fundamento? Donde ponemos el fundamento de un edificio. La primera etapa, ¿cierto? O sea, la etapa del fundamento, la etapa de la fundación en una construcción precede a la estructura. Por lo tanto, es apropiado inferir que los apóstoles fueron dados a las iglesias solamente en sus etapas iniciales. En el momento de colocar, ¿qué? El fundamento. O sea, el edificio de la iglesia se construye sobre el fundamento ¿de qué? De la enseñanza apostólica. Y el fundamento no se vuelve a colocar. ¿O sí? No, destruimos el edificio. El fundamento no se vuelve a colocar. O sea, el propósito de Dios en la redención, en la historia de la redención, parece haber sido dado a apóstoles solo al principio de la era de la iglesia. El periodo de fundación de la iglesia es el primer siglo, cuando vemos a los apóstoles escribir la palabra de Dios. El periodo de la estructura son todos los siglos siguientes de la iglesia. Todos los siglos siguientes en donde la iglesia va a ser edificada sobre el ministerio y sobre la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿sí o no? ¿Los apóstoles sí tuvieron una única autoridad? Claro que sí. Son el fundamento. Y sobre la enseñanza y sobre la doctrina apostólica nos aferramos. Los apóstoles fueron únicos por la autoridad que Cristo les dio para realizar obras poderosas que tenían el propósito de darnos ¿qué? La palabra de Dios. Los apóstoles no iban a durar para siempre y Dios los utilizó para tener hoy en día la escritura, hermanos. Esta preciosa palabra de Dios que debemos aferrarnos. Listos, entonces, ¿quiénes fueron los apóstoles? ¿Por qué fueron únicos o su autoridad? Y ahora tercer punto. ¿Quiénes fueron estos 12 hombres originales? ¿Quiénes fueron estos 12 hombres originales? Porque el último punto que quiero tratar hoy es ver un panorama general de quiénes fueron estos hombres escogidos por Cristo para ser sus apóstoles. Aquí en Mateo, vamos una vez más allá, Mateo capítulo 10 nos da una lista oficial de nombres con los que el Señor Jesús iba a comenzar la nueva comunidad del reino. Dice así, desde el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hay otras dos listas en los evangelios, una en Marcos capítulo 3 y en Lucas capítulo 6, que nos muestran las listas de los apóstoles. Hay otra más en Hechos capítulo 1. Y en todas las listas, Pedro siempre aparece de primeras y Judas de último. Obviamente en la lista de Hechos ya Judas no aparece. Y la lista comienza diciendo aquí, y esto es importante, dice, primero Simón llamado Pedro. Mateo y los demás lo colocan esta palabra primero no porque fuera el primero de la lista, sino porque Pedro, como sabemos, destacó de alguna manera por encima de los demás. Primero significa que aunque había una igualdad entre ellos, él era como el líder, y eso lo vemos en Mateo 16 cuando el Señor le dice que él iba a ser la roca. O sea, él fue el primer líder de los apóstoles. Este es un principio que se llama primero entre iguales, primero entre iguales. Su nombre original era Simón, nos dice ahí el versículo. Y Simón le fue cambiado el nombre por el Señor Jesucristo a Pedro, que significa piedra. Pedro era natural de Betsaida, una ciudad situada junto al mar de Galilea, desde donde con su hermano Andrés dirigían el negocio familiar de la pesca. El siguiente vemos aquí en la lista es Andrés, hermano de Pedro. Se menciona en el Nuevo Testamento y es muy interesante Andrés porque se menciona con relación a individuos. Vemos a Andrés ahí en Juan capítulo 1 presentando al Señor a Pedro, llevando a Pedro al Señor. También vemos a Andrés llevando al muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces al Señor Jesús. Y también en Juan capítulo 12 vemos a Andrés llevando a unos griegos que querían conocer
al Señor Jesús. Luego vemos en el versículo que viene Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Jacobo formó ese círculo íntimo con Juan y con Pedro del Señor Jesús. Juan, junto con Pedro, es el apóstol que más se menciona en todo el Nuevo Testamento. Y es posible que Juan fuera el único que estuvo presente en la crucifixión del Señor. Jacobo y su hermano Juan fueron nombrados por el Señor Jesús como Boanerges, que significaba hijos del trueno. O sea, en ese momento tenían un temperamento un poquito bastante subido. Y el Señor les puso ese apodo o ese nombre después de salir de una ciudad que no los recibieron. Y los muchachitos inocentemente o pacientemente dijeron: manda fuego a que consuma todo esto, ¿no? Ese era Jacobo y Juan. Lo increíble es que después Juan es conocido como el discípulo del amor, ¿no? Un discípulo paciente. Y usted lee las cartas de Juan y ahí se demuestra eso. Luego el que vemos ahí en el versículo 3 es Felipe. Felipe no es el mismo de Hechos capítulos 7 y 8. Hechos capítulos 7 y 8 nos muestra la historia de Felipe el diácono. Pero Felipe era, igual que Pedro y Andrés, natural de Betsaida, posiblemente también pescador. Había sido discípulo de Juan el Bautista, y lleva a su amigo Natanael, o Bartolomé como aparece aquí, a los pies de Cristo. Ese es el siguiente, Bartolomé o Natanael en Juan capítulo 1. Bartolomé o Natanael no es mencionado en ningún otro capítulo de la Biblia, pero es el de Juan capítulo 1 por su asociación con Felipe. Luego vemos ahí en el versículo 3 el tercero, y viene Tomás. Tomás es llamado en otros lugares, en Juan 20, Dídimo, y es conocido porque fue el discípulo incrédulo, que dice: déjame ver para creer, ¿no? Ese es Tomás. Viene el siguiente. ¿El siguiente es quién? Mateo. Y es increíble cómo se escribe ahí Mateo, ¿no? ¿Mateo qué? El publicano. Él es el autor de nuestro evangelio. Se identifica a sí mismo como publicano. Y esto es un acto de humildad muy grande de Mateo, porque en ninguna de las otras 3 listas de los 12 apóstoles aparece Mateo como el publicano, solamente en su propio evangelio. Mateo el publicano. Él quería que todos recordáramos de dónde el Señor lo había sacado. Luego viene Jacobo, hijo de Alfeo. Es uno de los personajes de quien se sabe muy poco. Y el hecho de ser llamado hijo de Alfeo seguramente es para diferenciarlo de Jacobo, hijo de Zebedeo. Luego miremos ahí en el versículo 3, ya casi al final, a Lebeo, que por sobrenombre era Tadeo. Es probable que esta persona también es conocida en otras listas, o es nombrada en otras listas como Judas, hijo de Jacobo, ahí en Lucas capítulo 6 y Hechos 1. Es probable que en Mateo sea nombrado así, como Lebeo o Tadeo, para diferenciarlo de Judas Iscariote. Luego viene Simón el cananista. Esa palabra cananista significa también, o describía también, un grupo del primer siglo que eran los celotes. Simón el celote, eso se ve en Lucas capítulo 6 y en Hechos 1. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran unos nacionalistas judíos rebeldes contra el gobierno de Roma, peleaban en contra de la política romana y de los romanos, y en los 60s y en los 70s fueron la principal causa por la cual Roma llegó y destruyó toda Jerusalén, por los celotes. Lo más probable es que en algún tiempo pasado Simón perteneció a esta secta o a este partido de los celotes, y se le dio esa asociación para reconocerlo. Por último está Judas Iscariote, dice el versículo 4, el que también le entregó. Judas Iscariote es mencionado más en Mateo que cualquier otro discípulo, a excepción de Pedro. De hecho, solamente de ellos dos, de Simón y de Judas, se dice lo que iba a pasar. Uno se iba a convertir en la roca, Pedro, y el otro traicionaría al Salvador. Traicionaría al Salvador. Aquí está este grupo de hombres comunes y corrientes. Comunes y corrientes. Que hoy en día, de hecho, no serían muy anhelados para que fueran parte en cualquier organización. Lo más alto de la sociedad, o lo más capacitado, podríamos decir que eran los 4 pescadores, los primeros 4. El resto incluía un recaudador de impuestos, un insurgente, un guerrillero, un publicano despreciado, y otros que no tenían mucha importancia.
Y es interesante, muy interesante, que el Señor escogiera este grupo de 12 hombres. Porque había otros que hasta este punto, y lo conocemos, seguían a Jesús. Y eran líderes de la sociedad. ¿Se acuerda? El centurión, Jairo, el principal de la sinagoga, y vemos otros más luego, como José de Arimatea o Nicodemo. Hombres que para el momento eran muy capaces. Pero lo increíble es que para sus asociados más cercanos, Jesús intencionalmente escogió a hombres no muy importantes y no muy renombrados, sino todo lo contrario. Y esto nos deja una enseñanza muy grande. Aquí vemos una vez más la soberanía del llamado de Dios al escoger a alguien. Él escogió a los 12. Ellos no lo escogieron a Él. Ellos no lo escogieron a Él. Él los llamó y los designó como apóstoles suyos. Aquí está este grupo de hombres tan comunes, tan llenos de debilidades y de aristas, con tan poca educación, plagados de celos, de envidias, de defectos, para que fueran sus representantes en la tierra. Ciertamente, el Señor no los escogió por lo que ellos eran en el momento de ser llamados, sino por lo que iban a ser después. No los escogió por lo que eran, sino por lo que Él haría de ellos. Por eso los escogió, para que se viera la gloria de Cristo en ellos. La vida de cada uno de estos hombres, con la excepción de Judas obviamente, demuestra lo que la gracia de Dios puede hacer con hombres ordinarios como usted y como yo. ¿No se ve reflejado ahí? Increíble. Y miren lo que el Señor hizo. ¿Por qué? ¿Por ellos? No. Por Él. Por Él y solo por Él. La vida de cada uno de aquellos hombres, y todos murieron como mártires, dándole la gloria a Cristo, demuestra la gracia sobreabundante del Señor. De hecho, más adelante los mismos dirigentes de Israel lo van a reconocer. Hechos capítulo 4, versículo 13, nos muestra que después de un discurso de Pedro y Juan ante las autoridades de los judíos, los mismos judíos dicen, la misma clase dirigente religiosa dice: ¿cómo es que estos hombres que son del vulgo, del pueblo, hablan de esta manera? Reconocieron que habían estado con Jesús y reconocían que había algo más en ellos. O sea, aquellos hombres fueron transformados por el poder del Mesías, porque es el único que puede transformar una vida. Sus pecados fueron perdonados, sus vidas llenas del Espíritu Santo, para que proclamasen el mensaje del reino, primero a la nación de Israel y luego a todo el mundo. Estos fueron los 12 apóstoles y Pablo. Entonces, hermanos, ¿hay apóstoles hoy en día? No. Este fue un grupo especial y particular, escogido por Cristo mismo y dado con el propósito de poner el fundamento de la iglesia. Y así como Cristo los escogió de manera soberana, es increíble ver cómo el Señor sigue escogiendo y capacitando a hombres y mujeres totalmente incapaces para sus propósitos. Es Él quien llama a salvación, es Él quien llama a servirle, nadie más. Hoy en día el Señor continúa derramando su gracia para salvación sobre pecadores como usted y como yo, para que lo conozcamos y para que le sirvamos en el lugar donde estemos. Para que vivamos una vida de obediencia. Para que vivamos hasta que nos encontremos con el Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Cristo, porque Cristo es el que comienza la obra en una persona y Él es fiel hasta completar esa obra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu enseñanza en la Escritura. Gracias, Señor, porque es tu obra y no la nuestra. Es increíble ver, Señor, la sabiduría de tu palabra y cómo tú eres un Dios claro, ordenado, organizado, Señor. Y nos lo mostraste en cómo estableciste a los apóstoles,
cuál fue su propósito y qué es lo que nosotros debemos hacer ahora, edificados y enseñados sobre la doctrina de los apóstoles. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos a utilizarla, tal vez para hacer defensa de tu palabra, no de nosotros, no de esta iglesia, sino defensa, Señor, de este ministerio tan importante apostólico que hoy en día se tergiversa tanto, Señor. Y gracias porque estos hombres que tú utilizaste de una manera extraordinaria también son como nosotros. Muchos de nosotros, Señor, con inseguridades, con dudas, incluso con pecado que poco a poco vas puliendo y que tiene que ser erradicado, como lo vemos en todos los evangelios, como trataste con estos apóstoles, Señor. Muchos de ellos son como nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que la obra la haces tú en nosotros. Ayúdanos a seguir el ejemplo de ellos y a entender que eres tú el que tiene que brillar, Cristo. Tú eres la piedra angular, tú eres la cabeza de la iglesia y eres tú, mi Señor Jesucristo. Que nosotros como los apóstoles podamos entender que la vida vale la pena si la vivimos para ti, donde sea que nos hayas puesto, en el momento en el que estemos. Ayúdanos a, incluso, como dice también Pablo, a que si vivimos, vivimos para Cristo, y que si morimos, morimos para Cristo. Ya sea que vivamos o que muramos, de ti somos y a ti y contigo nos encontraremos. Ayúdanos a entender que la profesión que nos has dado, los oficios que tenemos, las labores que hacemos, las personas que conocemos, es para que tu nombre sea exaltado en la tierra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén.